Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Qué bendición es poder estar una nueva mañana, un nuevo domingo. Así que voy a invitar a los niños a que pasen a escuela bíblica. Amén. Es una bendición que aprendan. Y quiero a usted invitarle a que me acompañe al libro de Marcos 4. Marcos 4, 24 y 25. La meditación de esta mañana es: mirad lo que oís. Mirad lo que oís. Amén. Que el Señor nos pueda hablar. Amén. Dice la palabra del Señor: les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque el que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora, porque eres fiel, Señor, a nuestras vidas. Padre, porque entendemos que es tu palabra la que trae revelación. Padre, queremos atar y sujetar todo estorbo que se mueve en los aires. Padre, que quiere interrumpir con el desarrollo de tu palabra. Señor, que nuestra mente pueda estar enfocada a tu palabra y que no perdamos la hilación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Mirad lo que oís. Esa es. Y leámoslo otra vez. Marcos 4, 24 al 25. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se añadirá a vosotros los que oís. Quiere decir que sería añadido únicamente a los que oyen. Amén. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, oiga, y al que no tiene, aún, quiere decir que todavía hay algo, ¿verdad? Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Fíjese que me llamaba la atención algo y con esto quiero empezar. Dice en el versículo 24, mirad, oiga, ¿para qué es la vista? Para ver. ¿Verdad que la vista no es para oír? Entonces el Señor decía, mirad lo que oís. Fíjese que, y esto me lleva a, ¿qué significa mirad? ¿Cuál es el significado en el hebreo? Fíjese que, sí, mirad es ser capaz de ver, fijarse, pero habla de tener cuidado, oiga, ahí, tened cuidado con lo que oís. Y también dice, y sentir. Mirad. Mirad es sentir. Por favor, yo quiero que usted esta palabrita, uno de las traducciones o de los significados de esta palabra, usted recuerde, sentir. Mirad es sentir. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, mirad es poder ver en contraste con un ciego. Fíjese que usted y yo tenemos una capacidad, y es que aquel que no es converso, amén, aquel que no es converso, como usted y yo éramos un tiempo, éramos ciegos. Y entonces mirábamos cosas y nos dejábamos ir por lo que el mundo decía. Pero ahora que vino el Señor a nuestras vidas y trajo esta revelación, usted y yo, ¿verdad que no nos dejamos ir por lo que el mundo dice? Bueno, yo espero que así sea. Ahora,
una de las significados de este mirad es guardar, ser puesto aparte. Y fíjese que esto se aplica a la visión mental. Oiga, se aplica, oiga, me llamaba esto, a la visión mental. Muchas veces vemos cosas y por lo que vemos tenemos pensamientos, ¿o no? Yo veo a alguien y cuando yo veo a alguien o conozco a alguien, evalúo. ¿Qué pasaría, hermanos, si yo fuera una persona, ¿cómo se llama? Yo creo que si yo estuviera esta mañana aquí, yo sería una persona que me pongo a contar chistes, ¿verdad? Y hago chistes de todo y hablo de esto y hablo de aquello. Yo creo que usted no estuviera aquí. Yo creo que usted puede evaluar y decir, esto, ¿verdad? No, esto es una falta de respeto, etcétera. Entonces, es algo que no va de acorde con la palabra de Dios. Sigamos. Y en ocasiones dice que se aplica a la visión mental y en ocasiones se usa como advertencia a guardarse en contra de algo. Colosenses 2:8, por favor, mira lo que dice. ¿Con qué palabra empieza? Con mirad. Mirad que nadie os engañe. Oiga, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Por qué no vamos a ser engañados por filosofías? Porque usted y yo ya tenemos al Espíritu Santo y tenemos su palabra. Si ahora alguien viene y nos quiere y nos dice un discurso muy bonito y nos habla de un montón de cosas, usted dice, ok, sigamos. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Fíjese que, ¿será que Pablo no solo está hablando de lo religioso, sino también de lo secular? Mirad que nadie os engañe. Ahora, muchas personas escuchan a hombres poniendo su confianza en lo que ellos creen que pueden hacer. Muchos hablan de que cambiarán al mundo. ¿O no es así? Mire, qué increíble, ¿verdad? Eso ha sido desde siempre. Hermanos, esto que puso este apóstol Pablo no es nuevo. No, ¿desde cuándo, verdad? ¿Desde cuándo encontramos en la historia que aquel conquistador, que aquel no sé quién, que no sé cuándo, que quería hacer un cambio, etcétera, y todo lo demás? Entonces, no es nuevo. Muchos hablan ¿cómo es? Muchos hablan de filosofías, huecas sutilezas, rudimentos del mundo, pero usted y yo debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque debemos de entender que las cosas las debemos de evaluar conforme a la palabra de Dios, no fuera de ella. Entonces, eso es guardar. También, mirad, en el otro es mantenerse. Marcos 7:9. Recuerde que estamos con mirad lo que oís. Esa es la meditación, ¿verdad? Ahora, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué está diciendo aquí? Que usted y yo no podemos dejar a un lado la palabra de Dios. Que si alguien nos habla algo, usted no va a cambiar el evangelio. Hermanos, si viene alguien hablando alguna cosa, usted no va a cambiar lo que la palabra dice porque una persona lo dice de esta manera. Mirad lo que oís. Y el otro es guardarse, también mirad lo que oís, es guardarse ante los bienes, guardarse ante lo material. Lucas 12:19. Y como siempre digo, no estamos hablando
que la prosperidad o ser próspero sea malo. No es malo tener bienes. No, es no poner nuestra confianza en lo material. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. No, quien da esto es el Señor, no lo humano. Entonces, esto solo para poder entender qué es volviendo al 24 de Marcos 4, es mirad lo que oís. Y vamos a ir entendiendo poco a poco. Ahora, oís, viene de ser capaz de oír. Oiga, ser capaz de oír. Porque que usted y yo tengamos oídos o que alguien tenga oídos no significa que es capaz de escuchar. Yo me recuerdo que cuando estaba más joven, porque no estoy viejo, estoy joven, cuando estaba más joven, no, me acuerdo cuando tenía entre los 13, 15 años o 20, yo me recuerdo que mi padre tal vez o alguno de mis padres, cualquiera de los dos, me estaba diciendo algo. Y yo estaba escuchando, ¿verdad? Pero yo no estaba poniendo atención. Yo lo que quería es que se callara, que ya pasara el regaño. Sí, papá. Sí, papá. Claro que sí. Como usted diga. Bueno, voy a hacer caso. ¿Verdad que muchos todavía somos así? Con el Señor. Sí, Señor, sí, yo sé qué quieres. Oiga, mirad lo que oís. Oís también viene de tener entendimiento. Oiga, tener entendimiento. ¿Se acuerda? Y esto me viene a la mente cuando se le aparece Felipe, ¿verdad? El eunuco. ¿Entiendes lo que lees? Y dijo, es que no hay quien me lo explique. Muchas veces nosotros, y ya lo vamos a ver más adelante, me estoy adelantando un poquito. Muchas veces nosotros nos cuesta comprender la palabra de Dios. Porque probablemente las cosas seculares son más importantes que el tiempo. Sigamos. ¿Por qué debemos oír? Primero, Mateo 10:14. Mateo 10:14. Estamos ahí un poquito cerca, déjeme buscarlo. Mateo 10:14 dice, y si alguno no os recibiere, oiga, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros nos hemos comportado con alguna palabra del Señor a nuestras vidas y hemos hecho esto? No hemos, en nuestra alma, no hemos querido escucharla. Hay consecuencias cuando nosotros, oiga, no estoy hablando, yo sé que usted me entiende, no estoy hablando de que no voy a escuchar al hermano lo que dice. No, la palabra de Dios. La palabra de Dios, porque usted la lee y ahí nadie la está manipulando. Simple. Amén. Entonces, fíjese, y Mateo 13, del 9 al 17. Mateo 13, del 9 al 17. Yo solo estoy haciendo algunas para poder tener una de introducción, para poder entrar en lo que el Señor ha puesto esta mañana. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y oiga lo que dice el 10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Oiga, y oiga lo que vuelve a decir aquí, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más,
pero al que no tiene, y ahí por favor ponga mucha atención, pero ¿cómo es que no tiene y aún lo que tiene le será quitado? Oiga, 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Pero el 16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír y no lo oyeron. Amén. Ahora, yo espero que con esta introducción hayamos quedado un poquito claro. El que tiene oídos, que oiga. También lo dice Marcos 4:23, un versículo antes de lo que nosotros estamos leyendo. Pero quiero que volvamos otra vez a Marcos 4:24. Y ahora quiero ya desarrollar el tema. Mirad lo que oís. Les dijo también, mirad lo que oís. Porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Entonces, significa que por aquello que yo oigo, voy a ser juzgado, voy a ser medido. Y en base a eso, voy a ser recompensado. Y lo que pasa es que cuando nosotros oímos recompensa, siempre creímos, algo bueno. No, tampoco, no es que voy a hablar de un juicio, un castigo, pero la recompensa es no tener nada o no recibir nada. Póngale, ¿cuántos se inscriben en un maratón, verdad? En las ciudades hacen famosos maratones de 10 millas o de 10 kilómetros y todo lo demás. ¿A quién le dan medalla? A los primeros 3. Los demás llegan, pero ¿qué les dan? Nada. No puedo ir a reclamar, mire, yo quiero que me dé algo. Si es que mire, ahí está estipulado. Usted llegó, pero llegó cuarto, llegó quinto. Yo llegaría último, pero ahí sí yo creo que mejor antes de llegar me retiro. No, pero mire, mirad lo que oís. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que usted y yo debemos de esforzarnos. Oiga, es que no solo es oír la palabra de Dios, es esforzarme por escuchar su palabra. Porque si está dando una advertencia en mirad, amén. Si está dando una advertencia en mirad, no es simplemente que escuchemos por escuchar, sino que lo hagamos con un gran cuidado. Aquel que escucha la palabra de Dios, yo creo que usted y yo, pero no solo es cuando escuchamos aquí, no solo es cuando nos reunimos el domingo, sino aún en nuestras casas, aún en nuestro tiempo. Mirad lo que oís. Entonces, los que escuchamos o los que escuchan la palabra de Dios tienen que esmerarse en atenderla. ¿Qué es atender a alguien? Es cuando alguien llega de visita y usted le pregunta, ¿qué quiere? Pase adelante. Mire, más con este calor, ¿verdad que nadie de nosotros va a tener a alguien en la puerta? Y muchas veces, aunque una persona sea un extraño, ¿verdad? Por el calor que está haciendo, uno le dice, pase adelante, no quiere un vaso de agua. Pero si alguien es conocido, ¿verdad? Que no, mire, pase, quiere comer algo, ya comió, ¿verdad que qué bien se siente ser atendido? Ahora, ¿cuántos de nosotros atendemos a la palabra de Dios? Atender es, le voy a poner atención, un versículo, hermanos, un versículo voy a leer al día, está bien, pero atienda el versículo. ¿De qué me sirve leer toda la Biblia si no le pongo atención?
Pero si leo un versículo y dice la palabra esto, esto y esto, y mire, yo me recuerdo, porque al final, al final me va a entender. Cuando empecé, o mejor dicho, cuando el Señor puso, porque Él da, cuando Él puso ese deseo, fíjese que yo agarraba el diccionario común. Yo no había entendido que era la concordancia Strong que trae el original. No había entendido eso. Mi padre siempre ha tenido un montón de comentarios, de libros y todo lo demás. Pero cuando empezó eso, yo agarraba el diccionario normal. Y en base a que decía el diccionario, yo empezaba a ver, el diccionario dice que guardar es proteger, cubrir, etcétera. Un versículo. ¿Atendemos a un versículo? Fíjense que Pablo nos lo deja claro en Filipenses 3. Filipenses 3, 12 al 16. Oiga, fíjese, usted ya conoce esto. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos míos, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, oiga, no es la misma raíz, no estoy diciendo, oiga, no es la misma raíz. De allá de mirad, dije que era sentir, ¿verdad? Ok, pero dice, así que todos los que somos perfectos, ¿usted es perfecto? Yo espero que sí. Dice, esto mismo, sintamos. ¿Qué pasó con aquellos de Pentecostés? Estaban juntos, unánimes, en un mismo sentir. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Y el último, 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. ¿Qué dice? Sintamos una misma cosa. Qué increíble, ¿verdad? Quiere decir que el Señor nos permite, porque por medio de Él es que todos sintamos lo mismo. ¿Por qué podemos llegar a sentir lo mismo? Porque tenemos el mismo Espíritu Santo. No es otra cosa. Amén. Entonces, por eso después de haber dicho, el que tiene oídos para oír, añade, poned atención a lo que oís. En otras palabras, ese mirad lo que oís es, pon atención, atiende a lo que oyes. Fíjese que lo que oímos no nos aprovecha a menos que lo consideremos. ¿Qué quiere decir esto? Yo escucho a alguien y si no hay en mí un interés por lo que está diciendo, no le pongo atención. La palabra nos dice, ¿a qué le pones atención? ¿A quién escuchas? ¿Qué escuchas? Porque de lo que esté lleno tu corazón, de eso hablará tu boca. ¿De qué hablamos? ¿Cuál es el tema principal de nuestra conversación? Y mira, hermano, muchas veces nosotros decíamos que hoy otros nos oigan con atención. ¿A quién no le gusta que nos pongan atención cuando hablamos? Pero la pregunta es, ¿qué hablamos? ¿Es el Señor? Porque usted y yo, recuerde, somos ahora la palabra viviente, porque su palabra fue escrita en nuestros corazones. Ok, sigamos.
Pero primero debemos de atender lo que Dios nos dice. ¿Cómo vamos a cómo vamos a hablar del Señor si al Señor nosotros no le ponemos atención? Oiga, por favor oiga esto, cuando escuchamos a este mundo, nos hacemos responsables de eso porque nosotros le estamos permitiendo que eso que oímos del mundo entre a nuestras vidas. Y ahí usted la pone en qué categoría está, ¿verdad? O más alta o más baja. Entonces, debemos de cuidar el cómo escuchamos, a quién escuchamos, qué escuchamos. Volvamos otra vez a Marcos 4:24. Amén. Mirad lo que oís. Y por favor, porque con la medida que medís, mire. Significa que según lo que nosotros oímos, nos volvemos jueces, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros somos jueces con los demás? ¿Cuántas veces nosotros creemos que estamos por encima de los demás? ¿Alguien no piensa igual que yo? Entonces, vengo yo y lo juzgo y digo, este hermano tan carnal que es que no ha alcanzado el conocimiento de la Biblia que tengo. O será medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Oiga, y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Hermanos, ¿y si yo escucho basura? ¿Y si yo escucho filosofía de hombre, sutilezas huecas, pérdida de tiempo? Como creyentes debemos de tener o tomar la mejor elección bajo quien nos dejamos guiar, a quien escogemos aún hasta como un buen maestro de la palabra. ¿Por qué? Porque un buen maestro nos enseñará todo el consejo que en la palabra hay. Nos guiará por el camino que debemos seguir a Dios. Y déjeme decirle algo. Ese buen maestro y esa buena guianza es el Espíritu Santo. Así que, si usted no escucha al Espíritu Santo, hermanos, si usted no escucha al Espíritu Santo, yo no escucho al Espíritu Santo, difícilmente voy a escuchar al que me predica la palabra. Porque hasta el Señor Jesús dijo, y Él os convencerá. No el hombre. El Espíritu Santo es el único que nos mostrará y que nos revela a Dios. Así que usted y yo no podemos creer que somos autosuficientes. ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos aún hasta interpretar la palabra según nuestra capacidad? Hermanos, qué increíble es cuando uno, y le digo porque yo creo que todos pasamos por ahí, es decir, todos, leemos un versículo y lo interpretamos a nuestra capacidad mental. Pero cuando viene la revelación del Señor, yo me recuerdo en algunas cosas yo decía, ¿y cómo es posible que yo haya interpretado esto de esta manera? Muchas veces por no investigar, ya le he contado yo de la vez que yo leo el capítulo, un versículo en Salmo 51 donde dice, lávame con hisopo. Y entonces vengo yo y me pongo a predicar de que, pues sí, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos los oídos tapados? Porque ahí dice hisopo, tapados. Y después estudiando la palabra me doy cuenta que el hisopo es como un arbusto, como una hierba, ahorita no me recuerdo muy bien, que se hace como una infusión. Se toma
Y eso despeja todo. Si le despeja los bronquios, le despeja los pulmones, le despeja el sistema respiratorio, incluido eso, le hace botar todas las secreciones, le limpia el estómago, le limpia los riñones, le limpia el hígado. La cosa es que le hace una explosión adentro. Pero como yo no busco conocimiento y yo no leo, no indago, hermanos, cuando yo comprendí eso, yo le dije, Señor, perdóname, porque sigamos. Entonces, la pregunta es, ¿usted a quién escucha? ¿De quién se deja guiar? ¿A un conocido o a un desconocido? Muchas veces nosotros escuchamos a personas, mire, yo ponía, no sé si fue el día de ayer o antier, ponía una imagen que me llamaba la atención. Era que usted y yo, bueno, era en general, ¿verdad? Que el pastor que Dios nos ha puesto debería ser nuestro predicador favorito. Porque el de YouTube, el de Facebook y el de la radio no nos conoce. No sabe si estamos enfermos o no estamos enfermos. Pero, ¿quién de nosotros no busca al Señor? No busca al Espíritu Santo. Mire, lo mismo sucede con todo, mire, en toda área. En lo musical o en lo secular, ¿verdad? Aquel artista está pendiente de usted. No, 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 no. El artista lo que quiere es que usted compre su música. Punto. El político lo conoce a usted, se ha sentado alguna vez en su mesa a platicar. No, quiere que le dé el voto. El deportista, no, el deportista lo que quiere es que usted compre la camisa del equipo. ¿O no es así? No nos conocen y muchas veces nos discutimos y nos peleamos y damos mal ejemplo como creyentes por hombres que no valen la pena o mujeres. ¿Alguna vez usted se ha molestado con lo que se predicó el domingo? ¿Alguna vez algo le ha incomodado su vida? ¿Ah? Dice, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Versículo 25. Porque al que tiene, y aquí yo quiero que vamos entrando ya en lo más grueso de la enseñanza, en lo más concreto. Porque al que tiene, ¿qué tiene? No conteste. ¿Tenemos algo? La pregunta es, ¿cuánto tenemos? La otra pregunta es, ¿he ido incrementando? Porque según esto, no hay un estancamiento. Hay un decrecimiento. Aquí lo dice. Y al que no tiene, aún, entonces no hay un estancamiento. ¿Me explico? O se avanza o se sigue para abajo. Es que ahí no hay un estancamiento. Muchas veces sí hablamos de un estancamiento espiritual, ¿verdad? En el cual no crecemos, nos mantenemos. Pero oiga lo que está diciendo. Porque al que tiene, se le dará. ¿Por qué se le va a dar al que tiene? Porque tiene cuidado de lo que oye. Amén. Y al que no tiene, porque no ha tenido cuidado, porque no ha buscado, porque no indaga, porque no atiende la palabra, aún lo que tiene se le quitará. Ahora usted entiende por qué muchas personas poco a poco van hasta que desaparecen de la iglesia. Y dicen, no, que fue no, mire, de un montón de cosas.
entonces hay beneficios o consecuencias dependiendo a quién le prestamos atención. Usted en lo espiritual, ya lo hablamos, ya lo vimos, ¿verdad? Usted en lo espiritual ha ido creciendo. Hermanos, también se ve en lo material. También se ve en lo material, porque la palabra es bien clara, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Oiga, buscad, porque al que tiene ¿qué? Al que tiene el deseo de querer más del Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y fíjese que lo que el Señor promete es una añadidura. Hay una, mire, es que mire, muchas veces nosotros malentendemos la palabra. Hay una provisión natural, fija del Señor. Porque a usted y a mí el Señor no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Pero las añadiduras muchas veces no llegan. ¿Por qué? Porque no queremos. Porque al que tiene, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, al que tiene, ya tiene, pues le doy más. Y al que no tiene, aún, porque muchas veces, en vez de ir aún en lo económico, avanzando, vamos decreciendo, metiéndonos más en problemas, teniendo más deudas. Mire, con la medida que midamos, nos será medido. En la medida en cómo usemos su palabra, también de qué manera usemos bien los dones que Dios nos ha concedido, se aumentará también nuestra capacidad. Los dones no solo son los espirituales. Eso es una añadidura a nuestras vidas. Los dones también podemos hablar de aquellas habilidades físicas o mentales que Dios nos ha dado. Hermano, si usted es bueno en algo, es porque Dios le ha dado. No porque usted, qué inteligente soy. Si hacemos buen uso del conocimiento del que ya poseemos, nuestros conocimientos aumentarán. Pero si escondemos el talento que nos ha sido prestado, pronto se tornará inútil. El hierro que no se usa fácilmente se oxida. Bien simple. Porque al que hace buen uso de los dones que se le han encomendado, se le entregarán nuevos dones con las nuevas responsabilidades. Pero al que no se ha responsabilizado lo suficiente con el don que tenía, es natural que se le quite lo que tenía ocioso y sea entregado a otro que haga buen uso de él. Lo contrario sería moralmente injusto, pues equivaldría a medir con medida falsa. Así que yo quería ser corto esta mañana. Y también va para los más, para todos, pero también para los hermanos que lo oyen diferido o que están en nuestra transmisión. Y quiero ir terminando. ¿Por qué muchas veces no tenemos ganas de adorar? Porque a muchos la alabanza no nos motiva. El orar. Cuán necesaria es la oración en nuestras vidas y no la buscamos. Como la adoración.
Y óigame, fíjense que yo me reflejaba en esto, porque yo me acuerdo que en mi caso era de ley que yo tenía que estar en el culto. Y era de ley que yo tenía que estar parado. Y yo me recuerdo que en ese momento para mí lo que mi padre hacía, no. Mi padre me enseñó a tener un respeto, porque bueno, mi padre me decía, desde el momento que entras a la iglesia, entras a la casa de Dios. Entonces me decía, te vas a comportar porque es la casa de Dios. Que él fuera el pastor no significaba que yo podía hacer lo que quisiera. Entonces yo me recuerdo que en un lapso como de los 13 a los 18 a los 20, no, y más, pero déjeme ponerlo esto. Yo llegaba a la iglesia y yo no tenía ganas de cantar. Yo no tenía ganas de aplaudir, levantar las manos, de postrarme. ¿Por qué? Y al que no tiene, y al que no busca, aún lo que tiene se le quitará. Cuando yo miraba al hermano Mauricio, que lo ponían a orar, decía, ay Dios mío. Porque el hermano Mauricio es el anciano de la iglesia allá en El Salvador y es el hermano, el encargado de oración y de evangelismo. Cuando yo veía que subía el hermano Mauricio a orar, decía yo, ay Dios mío, 20 minutos de oración. Ay no. Y había que, hermanos, yo tenía que estar bien. Yo no podía estarme. Hermano, mire, me iba mal. Porque tenía una mala suerte que cuando yo hacía un gesto, mi padre me miraba. Hasta cuando estaba hablando con alguien y me decía, y bueno, terminaba el culto, me decía, en la casa vamos a hablar. Ay, hermanos, para mí eso en la casa vamos a hablar era. Leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Ay, hermanos. Yo no dejaba nunca la Biblia en la iglesia porque mi papá encontraba la iglesia y me regañaba. No estoy hablando mal de mi papá. No. Yo estoy entendiendo, le estoy diciendo cómo estaba yo en aquella situación y cómo el Señor usaba a mi papá para que me sucedieran un montón de cosas. Mucho menos entenderla. Pero ayer en la tarde comprendía esto. Y yo creo que con esto quiero cerrar. Ninguno de nosotros está exento de esto. Ninguno de nosotros está exento de esto. La pregunta es, y eso contésteselo usted. ¿En cuál línea está usted? ¿Estamos en la primera o estamos en la segunda y en la tercera? Si estoy en la primera, porque el que tiene, ¿con qué empieza el versículo 24? Atended a la palabra de Dios. Mirad lo que oís. Porque yo puedo estar aprendiendo de la palabra del Señor todos los días y puede llegar un momento en que ponga atención a otra cosa que no sea su palabra. Entonces la pregunta es, en esta mañana, el 25, ¿en qué línea estamos? ¿En qué línea está usted? Contésteselo usted al Señor. ¿En qué línea estamos? Todos deberíamos de estar en la primera. Probablemente no todos estamos en la primera, porque al que tiene, ¿se le hace complicado entender la palabra del Señor? ¿Se le hace difícil, pesado, abrir su palabra y leerla? ¿Se le hace complicado venir y leer algo y decir,
es lo mismo. Una vez más. Una enseñanza más. ¿Le es complicado? Óigame, mis palabras no es para juzgarlo. No es para señalarlo a uno de los hermanos que están viendo. No. Es, cambiemos de línea. Porque si yo no estoy recibiendo, entonces me están quitando. No sé si puedo comprender esto. Porque al que tiene, se le dará. Pero si yo no busco de la palabra del Señor, entonces, ¿qué va a pasar? Mis deseos de orar, mis deseos de alabar, mis deseos de aplaudir, mis deseos de danzar, lo que usted quiera, mis deseos de aprender más de la palabra del Señor, de tener un crecimiento, como no lo tengo, dice, que va a ir eliminándose. ¿En qué línea estamos? Y si usted y yo creemos que estamos en la primera, cuidémonos. Porque nadie está exento. Nadie de nosotros está exento. Aquel que piensa que está en la primera línea, ¿sí? Mire que no, caiga a la segunda o a la tercera. ¿Verdad que se cumple la palabra? ¿Dónde estamos? Pero déjeme decirle algo. El hijo pródigo, solo es como ejemplo. El hijo pródigo dijo, y volviendo en sí. Y cuando él volvió en sí, surgieron de él nuevas fuerzas. ¿Verdad que el hijo pródigo iba descendiendo, y va para abajo? Que su deseo y el mío esta mañana sea, quiero más del Señor. Que su pensamiento y el mío sea esta mañana es, bueno Señor, yo he perdido, que se me quite la parte. Quiero recuperar aquello que yo he perdido. Por mi pasividad, por mi indulgencia, por mi insensatez, por lo que sea. Yo espero que usted y como yo esta mañana deseemos más del Señor. Porque al que tiene, ¿qué tiene? Dice la palabra, si alguno es falto de sabiduría, pídala. Porque Dios es rico en abundancia para dar. Amén. Padre, gracias esta mañana. Porque hablas a nuestras vidas. Hermanos, en el Señor nunca es tarde. El Señor a usted y a mí no nos ha desechado en ningún momento. Pero probablemente esta mañana nos hemos dado cuenta porque tal vez no ha habido un crecimiento constante espiritual en nuestras vidas. Por eso el Señor en el versículo 24 da la advertencia. Mirad, pon atención a lo que oyes. Estaba diciendo, si oyes mi palabra, te daré más de mí. Pero si no oyes mi palabra, ¿cómo te puedo dar? Cuando usted y yo no escuchamos la palabra de Dios,
nuestras ganas o nuestros deseos de aprender van disminuyendo. Y ahí se cumple. Porque al que no tiene, se le quitará. Señor, pon ese deseo en nuestras vidas. Pon ese deseo en nuestras vidas. Temprano hoy te cantábamos, Señor, enamóranos más de ti. Y te decíamos, cámbianos, renuévanos. ¿Usted ha perdido deseo de orar, de leer la palabra? Hagamos una reflexión. ¿Qué escuchamos? ¿De qué estamos llenos? Porque hay una promesa. Y la promesa es, el que me busca, me encuentra. Buscad y hallaréis. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. ¿Quién tiene que dar el paso? Nosotros. Nosotros somos los que nos tenemos que acercar al Señor. Nosotros somos los que lo debemos de buscar. Por eso David decía, de madrugada te buscaré. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, porque solos no podemos. Ayúdanos a tener más de ti y menos de nosotros. Y que no sea al revés. Más de nosotros y menos de ti. Al que tiene, quiere decir que usted y yo tenemos algo esta mañana. Es muy poquito, no importa, pero dice al que tiene. Fíjese que no habla en la cantidad, no habla si se tiene mucho. No, 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 al que tiene. Señor, que sea tu espíritu el que nos ayude. Ya no queremos estar en pérdidas. Porque al que tiene, se le dará. De ese grupo queremos ser. Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por hablar a nuestras vidas.